Bueno, vamos a hablar del tema ahora con el senador nacional de Cambiemos por Misiones, Humberto Schiavoni, que está en línea telefónica. Vamos a tratar de analizar el día después de la marcha de Moyano, Así es, que también tuvo su parte aquí en Misiones. Schiavoni, muy buenos días. Eduardo Pérez, Catherine Barbieri. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Intentando analizar, bueno, lo que dejó ayer la movilización, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Bueno, claramente no se trató de una movilización gremial, sino de... ¿Hola? Sí, lo escuchamos. Sino de una movilización de claro tinte político, en donde no solamente por los motivos de la convocatoria, sino por la participación de importantes dirigentes alineados con el kirchnerismo. ¿Por qué decimos que no es una movilización gremial? Porque en este momento empiezan a discutirse las paritarias. El gobierno aclaró que las paritarias son libres y que no tienen techo, que van a depender de la realidad de cada uno de los sectores empresariales y obreros que la discutan. Claro. Y porque además el diálogo siempre estuvo abierto con la CGT y con todos los gremios. Por lo tanto, no había un motivo de una cuestión gremial. Además, justamente el gremio de los camioneros, que en términos de dólar, prácticamente entre fines de los 90 y ahora duplicaron el salario para aquellos choferes que hacen 15.000 kilómetros. Por lo tanto, no había claramente un motivo que convocara a la marcha por cuestiones gremiales. Sí, obviamente, tenía que ver mucho la situación personal de Hugo Moyano, que pese a que él decía que no era el motivo principal, todo su discurso giró en torno a eso. Claro, sí. Y además la participación de sectores que fueron muy antagonistas con Moyano en su momento, hoy se alinearon con la oposición K. Hoy Moyano y sus gremios aliados estuvieron juntos en el palco con notorios dirigentes kirchneristas. Por lo tanto, nosotros lo calificamos de un gremio no del movimiento obrero, no por cuestiones gremiales, sino políticas y personales. Bueno, cuando dice política, ¿se refiere de algún tipo de alianza? ¿A qué se refiere precisamente de cara tal vez al 2019 o qué? Claramente opositoras al gobierno de Mauricio Macri, opositoras al gobierno de Cambiemos, y obviamente están perfilando la búsqueda de alguna opción para el 2019. Pero al gobierno, como lo dijo el ministro Frigerio, esto no le cambia su estrategia, no le cambia su agenda, no le cambia seguir avanzando con las reformas que busquen mayor inversión y mayor creación de fuentes de trabajo. Nosotros vamos a seguir trabajando en esa misma línea. Y bueno, fue una marcha importante sin duda, pero una marcha que no cambia el eje que el gobierno tiene en estos temas. Sí, además claramente, por ejemplo, no pudo anunciar un paro general porque los principales gremios no lo acompañan, ¿no? Me interesó esto que usted decía porque ese era uno de los puntos de discusión de que no se podía negociar una paritaria con un piso o un techo del 15%. No va a ser así, va a ser libre y a disposición de cada uno de los sectores, por ejemplo. Eso ya lo ha dicho Marcos Peña, lo ha dicho Frigerio. Las paritarias no tienen techo, dependen de la realidad económica de cada uno de los sectores. Con respecto a la marcha política, sí. Bueno, están en todo su derecho de hacerlo, pero lo que no puede hacer es disfrazar de una marcha gremial. Tan es así que quedaron absolutamente aislados respecto de los gremios importantes que componen la CGT, que claro, al principio le habían dado un acompañamiento, pero cuando quedó patente cuál iba a ser la característica de la marcha, uno a uno se fueron bajando y lo dejaron aislado a Moyano con sus aliados kirchneristas. De alguna manera también es la conformación de un arco opositor duro, digamos, ¿no? La izquierda, el kirchnerismo, sectores sindicales que en este caso justamente por intereses personales se oponen férreamente al gobierno, pero ¿va a ser la oposición que va a tener que enfrentar Cambiemos en el 2019 o les preocupa más el peronismo por otro lado o otros sectores, digamos? Porque también está esto, ¿no? Una cosa es la imagen que dejan en la calle, ganando la calle, y otra cosa es los votos que puedan tener, ¿no? Yo creo que es muy prematuro analizar hoy el escenario electoral cuando falta más de un año para las elecciones del año que viene. Me parece que está todo en discusión en el arco opositor. Nosotros no nos metemos, nosotros tenemos nuestra propia
nuestra propia línea de trabajo. Cuando uno gobierna, uno depende más de uno mismo que de los opositores, sí, de los aciertos que se hacen en el gobierno, en la gestión. Creo que este es un gobierno que, pese a las dificultades, está avanzando en la salida de la crisis de la Argentina. La Argentina volvió a crecer, volvió a generar fuentes de trabajo, volvió a insertarse en el mundo. Hoy llegan inversiones en distintos lugares del país que van a redundar en mayores fuentes de trabajo. Se avanza en aquellas reformas que modernizan el Estado. Obviamente que hay problemas, nadie niega los problemas, pero es clara la tendencia hacia un equilibrio que nosotros pensamos que lo vamos a llegar a obtener en el año 2019-2020. Bueno, eso es importante porque es cierto lo que dice, la verdad que el gobierno de Cambiemos todavía le queda bastante crédito, pero tenía más crédito todavía porque sabía al país de dónde veníamos, ¿no? Y de cuál era la situación en la que estábamos, pero la verdad que también se empieza a sentir el ajuste, se empieza a sentir, aunque sea necesario, digo, pero se siente y la gente cada vez está más preocupada. Y eso justamente es una de las preguntas que se hace, ¿no? ¿Será que va a llegar antes de que termine ese mandato a recomponerse todo esto? Y la gente se pregunta cuándo va a empezar a ver la recuperación definitiva, ¿no? Porque la verdad que es un tema que está más allá de quién represente la oposición, pero es clave también a la hora de optar por una continuidad o no, ¿no? No, yo no coincido con esa visión. Yo creo que la Argentina ha avanzado muchísimo en estos últimos 2 años, donde estuvo al borde del estallido social, al borde de una crisis económica sin precedentes, mayor aún a la que se desató en el 2001, con la salida de la convertibilidad. Y lo más importante es que se logró desactivar esa bomba, pero además la Argentina está creciendo. Creció al 3% el año pasado, ya el mes de enero estacionalizado dio el 3,5%, con lo cual este año vamos a andar en un crecimiento similar al del año pasado. Ya se recuperaron los puestos de trabajo que se habían perdido en el 2013, 2014 y 2015. Insisto, quedan muchas cosas por hacer, pero claramente hay un sendero de progreso que la gente empieza a visualizar como promisorio. Sí, sí. Por supuesto que... Es cierto eso, pero también hace quizás a lo macro, pero por ejemplo, uno que está en contacto con la gente, que lo escucha a la gente, que nos manda mensajes, el precio de la nafta a 30 pesos en el interior, la carne que supera los 200 pesos, el precio de la luz, o sea, digo, cosas que por ahí no hacen a la cuestión global general y a la situación económica del país, pero sí hacen a el poder adquisitivo del que es asalariado, ¿no? Que siente que por ahí le está faltando, le está preocupando, ¿no? Hay ciertos aspectos que por ahí... ¿no? Nadie niega la existencia de problemas, lo único que tenemos que saber es de dónde salimos, y también tenemos que saber que hay muchísimos precios y muchísimas situaciones económicas que dependen de decisiones de los gobiernos provinciales y no de la nación. Por ejemplo, el precio de la luz en nuestra provincia, que se quiso hacer aparecer como que era un traslado del sinceramiento nacional, se trata claramente de disimular las ineficiencias de la empresa EMSA que castiga a un mal servicio y un servicio caro. Entonces, creo que acá lo importante es que todos juntos podamos ponernos de acuerdo para trabajar en la resolución de los problemas de la gente y no estar echándonos la culpa de cada uno de los desaciertos que se tienen. Yo particularmente soy partidario de trabajar en conjunto, más allá de las diferencias políticas, para buscarle solución a los problemas concretos que tiene la gente. Bien, y lo aprovecho, Schiavoni, ya que estamos, para ver qué novedades tiene, si sabe el Plan Belgrano para aquí, para nuestra provincia. Bueno, el Plan Belgrano tiene muchísimas obras que están en ejecución y muchas obras que fueron incorporadas en el presupuesto de este año y que van a tener también seguramente su proyección en los próximos ejercicios. Básicamente se trata de muchísimas obras que tienen que ver con el agua potable, que tienen que ver con las soluciones de hábitat en muchísimos pueblos del interior, con cordón cuneta, asfalto, regularización dominial, todo lo que hace al mejoramiento del hábitat. Y obviamente también incluye obras de reasfaltado de rutas provinciales, el segundo tramo de la autopista Santana-San Ignacio, que lo financia Yacyretá, pero está en el marco de las obras del Plan Belgrano. En fin, hay muchísimas obras diseminadas a lo largo y a lo ancho de la provincia que fueron consensuadas por el equipo económico nacional con el gobierno provincial para satisfacer justamente las necesidades de los habitantes del interior de nuestra provincia.
Está bien. ¿Va a ser autopista finalmente toda la ruta 12 hablando de esto? No. Hasta San Ignacio es lo que empieza la ejecución ahora. Está bien. Pero proyectado en algún momento sí, ¿no? Esperemos que sí. Lo que tiene financiamiento hasta ahora es llegar hasta San Ignacio. Sí, y se nota, la verdad que se nota también, eso es cierto, la posibilidad de hacer ese tramo mucho más rápido, más seguro de lo que era habitualmente, ¿no? Y otra cortita, usted que por ahí estuvo trabajando en esto hasta hace poco y seguro sigue en contacto, se dice que en marzo ya se van a inaugurar las obras en el muro fronterizo de la cabecera del Puente Internacional, aquí en Posadas Encarnación. ¿Esto es así? Así estaba previsto el cronograma del empalme entre el acceso sur y la trama urbana de la ciudad, y además está avanzando en el convenio que se hizo con el Ministerio del Interior para mejorar todo el sistema de tráfico fronterizo, sobre todo la cabecera de Posadas. Ajá, o sea que, para aclarar, ahora se va a poder acceder a Posadas otra vez por el acceso sur, como era al principio, originalmente. Así es, como siempre fue. Claro, porque la verdad que es un desperdicio tener una ruta tipo autopista ahí solo para ir hasta el puente, ¿no? Claro. Exactamente. Y además cargar la costanera y demás, ¿no? Bueno, la verdad que sobre todo con el riesgo que tiene para la familia, para la gente que está haciendo actividades recreativas en la costanera, hubo que poner esos lomos de burro que son tan difíciles a veces de pasar, pero bueno, era necesario para la seguridad de la gente. Ahora el tráfico tanto de más pesado como de gente que viene del interior o sale para el interior, se va a hacer por el acceso sur. Bueno, por fin sentido común, porque la verdad que nunca se entendió eso, ¿no? Era para justificar el muro nada más, porque la verdad, hacer una semejante ruta y no poder usarla. Bueno, así que va a estar interesante ver todo esto. Es que hoy, una más, acerca de los temas más urgentes para este año, ¿qué van a tratar o qué proyectos tiene? Nosotros vamos a trabajar en el Senado en varias iniciativas que tienen que ver con nuestra provincia, sobre todo aquellas que tienen que ver con lo productivo. Vamos a presentar un proyecto de financiación de la agricultura familiar, estamos trabajando en un proyecto también de darle mayor impulso a todo lo que sea la comercialización directa de los colonos, a través de sistemas como el de la zona, el de las, ¿cómo se llama? Que se instalan los productores en forma directa, para darles asistencia para el manejo de alimentos, con certificación, en fin, una serie de medidas para que las ferias francas tengan una mayor posibilidad de venta masiva directamente del colono al consumidor, del productor al consumidor. Bueno, son varias iniciativas que estamos haciendo, además de aquellas que tienen que ver con el desarrollo del sector forestal industrial. Es que bueno, aprovecho y tenemos que cortar ya. Solamente, ¿usted puede confirmarnos de la prórroga del ITC diferenciado para Posadas? Cortito, porque no tenemos más tiempo. La información que tuve ayer en Olivo es que sí. ¿Sí? Bien. Bueno. Hoy, de cualquier manera, hoy me voy a entrevistar con el ministro Aranguren para ver en qué punto está el tema. Bien, gracias, qué bonita, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, 33 minutos de las 8. La marcha fue del kirchnerismo, dijo, la marcha fue de la oposición, dijo el senador nacional por Misiones, Humberto Schiavoni, ¿no? Bueno, después nos dejó varias cositas para ir analizando, por ejemplo, las obras en el puente, finalmente van a volver ahora en marzo, se reabre, la parte de que se hizo el muro se abre otra vez para el tránsito, cosa que uno no podía entender, bueno, lo que se viene en materia de legislación para este año, y el ITC diferenciado que ayer en Olivos le dijeron a él que sí. Bueno. Hoy se reúne con Aranguren. Bueno, es la información que tenemos, ¿no? Está confirmado, pero sería hoy ya entraba en vigencia nuevamente. De primera mano ahí, él que estuvo en Casa de Gobierno, ¿eh?